Pues muy buenas tardes, buenos días amigos de México Libertario y del Partido Libertario MX. Pues para nosotros es un gran gusto tener con nosotros en una visita relámpago que hizo a México a María Martí, que dirige el Ayn Rand Center. Bienvenida María, qué gusto tenerte con nosotros. Un placer, Víctor. Muchas gracias por invitarme para hacer esta entrevista y un placer estar aquí en México. Y nos acompaña, bueno, un amigo de la casa, una gente a la cual queremos, respetamos y admiramos mucho, que es el empresario, el doctor Carlos Maurer. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, para México Libertario y para el Partido Libertario MX, pues es un gran gusto poder desarrollar este proyecto, esta plática, aprovechando la visita de María y de Carlos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que es un buen momento considerando las actividades que ellos vienen realizando de promoción de la filosofía y las ideas de Ayn Rand y el objetivismo. Bueno, pues hacer una pequeña reflexión de qué les dicen estas ideas, qué le dice Ayn Rand a los mexicanos, a los latinoamericanos en estos momentos que en algunos países como en México pues son tan aciagos. María, ¿qué le dice actualmente el objetivismo a los latinoamericanos? ¿Para qué le sirve? Le sirve básicamente para cambiar la dirección que está tomando México. Una frase que tenía Ayn Rand que considero que es fundamental para México y para toda América Latina es que si queremos cambiar la política y la economía, si no estamos contentos con la dirección que ha tomado la política y la economía en nuestros países y no nos ayudan a vivir vidas más ricas, de mejor calidad de vida, si no nos ayuda a vivir mejor, más que mirar a la política y la economía, que son consecuencias, tenemos que mirar nuestras ideas filosóficas, que dan lugar a la política y la economía que en este momento se están poniendo en práctica. Y lo que ella decía es que si queremos cambiar la punta del iceberg, donde está la economía y la política, tenemos que empezar a revisar nuestras premisas filosóficas. Entonces, parte de lo que está tratando de hacer el Ayn Rand Center, al promocionar la filosofía de Ayn Rand, es que miremos justamente ahí, en la base del iceberg, veamos qué premisas filosóficas adoptamos en América Latina que están dando como consecuencia los sistemas que estamos teniendo. Y los sistemas que estamos teniendo nos están diciendo algo, no están funcionando. Venimos de crisis políticas, crisis económicas, dependiendo del país, yendo a una izquierda colectivista, a una derecha totalitaria, pero evidentemente no estamos encontrando la causa de aquellos países que les va bien y que son más florecientes y que la gente vive mejor, no estamos entendiendo por qué viven mejor. Y cuando encontremos esa causa y cuando la entendamos, quizás vamos a poner en práctica otro tipo de modelo que nos va a ayudar a vivir en mejores países y tratar de llegar al nivel de calidad de vida que tienen los países más de Occidente, más sajones, con mayor libertad, con mayor riqueza, con mayor calidad de vida. Pero si no encontramos la causa, no vamos a poder cambiar las consecuencias. Y las causas están en las ideas filosóficas. Gracias, María. Al respecto, a los latinoamericanos, a los mexicanos, nos gusta criticar mucho a otros países desarrollados, Estados Unidos. Recientemente, bueno, lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano con España. Podríamos decir que sociedades y clases políticas con ideas equivocadas precisamente crean estas visiones distorsionantes y críticas, envidiamos la riqueza en realidad al criticarla, pero no sabemos cómo producirla, cómo hacerla crecer, y entonces, bueno, nos limitamos a criticar. Digamos que esa podría ser una visión general de los problemas sociales de la élite intelectual y de la sociedad latinoamericana. Yo creo que sí, que el problema, parte de lo que ha imperado en América Latina, es una filosofía equivocada, es una ética equivocada. Hemos abrazado que la pobreza es algo positivo, vemos a la riqueza con sospecha, vemos a los empresarios con sospecha, vemos cuando a alguien le va bien, en vez de decir, ¿cómo hizo para que le vaya bien? Decimos, esta persona, no confío en esta persona. Tenemos una filosofía muy de desconfiar en los otros, una filosofía victimista de que estamos mal por culpa de los otros. Entonces, cuando vemos países a los que le va bien, en vez de decir, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cuáles fueron las causas que los hicieron estar mejor que nosotros? Les echamos la culpa. Estamos mal porque ellos están bien. Algo hicieron para explotarnos.
o les tenemos envidia, lo que decís, resentimiento. Ayn Rand tenía una frase que decía que a veces es envidia hacia lo bueno por ser lo bueno. En vez de preguntarnos, bueno, ¿por qué llegaron a estar bien? ¿Qué podemos copiar de ellos? Los descartamos y los envidiamos y hablamos mal de ellos. Entonces, básicamente creo que tenemos que dejar esa actitud de victimismo, de culpa al otro, empezar a hacernos responsables por nuestras consecuencias y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué puedo aprender de aquellos que hicieron bien? Y empezar a ver la realidad, es decir, no a evitarla, es decir, le fue bien por suerte, a nosotros nos va mal porque somos víctimas, empezar a ver las cosas como son y aprender de aquellos que le vaya bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo llegamos en México a esta situación, a lo que estamos viviendo hoy, la destrucción de un poder judicial, una suprema aplastamiento de la oposición, del poder legislativo, un poder legislativo al servicio del gobierno, del poder? ¿Cómo llegamos a esta situación en un país como México? Muy claramente por un tema de deshonestidad. Y la deshonestidad de los dirigentes políticos que saben que en otros lugares las cosas están bien, que en México están mal, y se niegan a aceptar que aquí estamos equivocados y aplicar las cosas que deben aplicarse. Es deshonestidad pura y llana. Y es una deshonestidad que ellos mismos saben. No es que ignoren y ellos mismos se la crean. No. Ellos saben que un trabajador mexicano que gana 250 pesos al día, si es que consigue trabajo, y que además lo asaltan en el transporte público, ese mismo trabajador, ignorante, que no sabe hacer gran cosa, cruza el río Bravo y en vez de ganar 250 pesos, gana $25 por hora, no por día, por hora, y además vive en un país limpio, seguro, tranquilo, etc. Tan es así que México recibe más dinero del extranjero por las remesas que mandan estos migrantes que se van allá, ganando esa cantidad de dinero. México recibe más dinero por ese origen que por el petróleo o por el turismo, en fin. Esa es la fuente de riqueza de México. Y los políticos mexicanos tienen la deshonestidad de negarse a verlo, porque piensan que les conviene, pero incluso ellos viven peor. Si ellos vivieran en Estados Unidos, vivirían mejor de lo que viven aquí. Aunque ganen mucho dinero y se roben mucho dinero, viven peor. Viven en un país sucio, lleno de baches, peligroso, donde no hay servicios como hay en otros lugares, donde la gente es libre para producir y conservar el producto de su trabajo. Me llevan a dos cosas esto que estás comentando, Carlos. La primera, estoy viendo que desde tu punto de vista es un problema de clase política más que unos políticos buenos contra unos políticos malos, que creo que el problema es toda una clase política que se ha acostumbrado a ciertos incentivos, a ciertos botones que apretar para incrementar el odio, el resentimiento, la envidia social. Y segundo, tenemos también entonces una sociedad que ha permitido este tipo de cosas, que no somos los mexicanos tan inocentes, que estamos a expensas de un grupo de políticos deshonestos que se han aprovechado de nosotros. ¿Hemos puesto también nuestra parte? ¿Podríamos establecer este diagnóstico? Yo te diría que la población como tal, si bien no es inocente, no es la culpable de todo. Los políticos, México es pobre porque siempre hemos tenido unos políticos y un gobierno terrible. Si no fuera así, México sería igual de rico que Suiza o que Estados Unidos o cualquier otro país muy próspero. Y no somos así porque siempre hemos tenido políticos, y cuando te hablo de siempre, estamos hablando de los últimos 100 años. El PAN cometió unos errores terribles, el PRI unos errores más terribles, y Morena, bueno, ya es el colmo de la estupidez de las cosas que puedes hacer en política. Y ninguno de ellos hoy puede levantar la mano y decir yo soy inocente. Son culpables. Y los ciudadanos
si bien lo hemos aceptado, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer lo que hacemos. El dentista se dedica a estudiar odontología y reparar las muelas de sus clientes. Su responsabilidad no es estudiar filosofía, no es arreglar el problema político. El mecánico arregla los coches y, en fin, el que produce alimentos se dedica a lo que se dedica. No es el intelectual de la política. Los intelectuales son los que nos han fallado. Y por los intelectuales hablo de los políticos, de los comentaristas políticos, de los profesores en política. La UNAM, por ejemplo, en la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas, es de lo peor que hay en el mundo, a ese nivel. Y ahí están. Entonces, nos han fallado los intelectuales y los ciudadanos, si bien medio nos hemos dejado, pues no es nuestra responsabilidad el ser políticos, pero ya llegó el momento de que tenemos que tomar la bandera y decir, hasta aquí. Y quitar esta basura de gente que no sabe lo que está haciendo y otra vez no sabe porque no quiere saberlo, porque no tiene la honestidad de ver lo que en realidad tiene que estar haciendo para que México prospere y no haya tragedias como cientos de miles de muertos por falta de vacunas de COVID, o que mañana vayamos a ver niños en las calles con muletas porque resulta que se gastaron el dinero de las vacunas contra la polio. Esas son las tragedias que está viviendo nuestro pueblo. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa ahí Claro también? que sí. Y hay un punto que también se ha vuelto un círculo vicioso, ¿no? Porque la gente también piensa como también se va educando. Y cuando el sistema educativo también está en manos de un Estado que no quiere que la gente piense, que no quiere que la gente vea la realidad, que quieren que la gente los vote, también son educadas de determinada manera y finalmente hace que esa gente, ante la falta de opciones y porque no aprendieron a pensar correctamente, terminen votando por políticos como los describe Carlos. Entonces, por eso es tan importante a veces sacar la educación de las manos del Estado, para generar ese juicio crítico y que la gente comprenda que además de ser dentista y ser ingeniero, si no se involucran en el mundo de las ideas y empiezan a ver realmente qué sistema funciona para que sean los mejores médicos posibles, los mejores odontólogos posibles, y van a poner sus vidas un poco en las manos de los políticos que decidan por ellos. Entonces es muy importante como latinoamericanos que maduremos y que si somos tan maduros para votar, que también somos maduros para tomar las decisiones de nuestra vida y que no deleguemos tanto en políticos que nos digan cómo hacer las cosas, porque no nos ha ido muy bien hasta ahora. Tocas un tema muy importante y que casi nunca se habla de él, y es el tema del adoctrinamiento escolar. En otros países, bueno, yo he visto manifestaciones a favor del Che o gente a la cual se le dan puntos, estudiantes se les da puntos a cambio de que vayan a las marchas, a los eventos del kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina. No dudo que esto también vaya a pasar o esté pasando en México. Pero obviamente esto del adoctrinamiento tiene que ver precisamente no solamente con el involucramiento del Estado como rector básico de la educación, sino también con una presencia de la izquierda más retrógrada en nuestras universidades y en toda la escala educativa. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cuál sería, digamos, tu ABC para tratar de limitar el daño que están haciendo? Y hay dos caminos. A nivel personal, como padres, por ejemplo, yo que tengo hijos, soy mandado a colegio privado y he visto lo que les enseñaban y yo tenía que desenseñarles todo lo que les estaban enseñando. Una es que yo creo que de todo lo malo que trajo la pandemia, trajo algo bueno, que es que la gente se ha dado cuenta que puede educarse también por sí misma con todas las herramientas que hoy tenemos a través de Internet. Entonces yo creo que lo que va a empezar a pasar, que ya está pasando, que está lleno de universidades virtuales privadas y de oferta educativa que no es necesariamente la educación que viene con los contenidos directos del Estado. Y cuando los padres se den cuenta que sus hijos empiezan a aprender más y mejor de esa manera, aunque no te den el título oficial del Estado, eso cada vez va a valer menos. Y creo que va a haber una tendencia a otro tipo de educación. Y yo aplaudo esas iniciativas. Y desde el Estado, cuando reconozcan que no tienen que interferir tanto en los contenidos educativos, supongamos que quieran seguir financiando la educación,
pero que por lo menos que dejen de lado los contenidos y que les digan a los colegios, ustedes ahora definen sus propios contenidos educativos y compitan en el mercado por los alumnos. Que los padres digan, bueno, este colegio ofrece este contenido, este otro colegio ofrece este otro contenido, que ellos junto con sus hijos definan qué contenido quieren consumir, qué tipo de colegio, qué tipo de educación quieren consumir. Entonces, si bien ahí todavía digamos, el Estado está involucrado, pero por lo menos tenés competencia y van a sobrevivir aquellos colegios que les enseñen a los chicos mejores herramientas para pensar, mejores herramientas para afrontar los desafíos de la vida. Posiblemente un buen sistema pueda ser el sistema de vouchers, es decir, darle a los chicos o a las familias un cheque para que paguen su educación, si no le pueden pagárselo con el trabajo, pero digan, bueno, yo con este voucher puedo elegir el colegio y que haya distintas ofertas educativas. Y es una manera de empezar como a liberar un poco la educación, ¿no? Y que haya opciones. Así que desde el gobierno diría eso, es sacar el Estado de los contenidos, oferta educativa, y si no, que los padres tomen las riendas de la educación de sus hijos. Bueno, ¿saben qué? No lo mando más a este colegio que adoctrina a mi hijo. Le doy clase yo, hay un montón ahora de oferta en internet y yo creo que cada vez va a haber más. Así que creo que por ese lado puede venir. Bien. Y hay una segunda tenaza de esta manipulación, y es el de los medios de comunicación. Generalmente el Estado tiene muy poderoso un aparato de reproducción cultural, comunicativa muy grande mediante contratos de publicidad, sus propias televisoras, en fin, hay el pago a periodistas, en fin, lo que le llama Milei en Argentina, el periodismo ensobretado, en fin, tenemos estas cuestiones. Yo creo que mucho de lo que tú mencionas también pasa por un auditorio más crítico y por promover y apoyar opciones privadas mucho más plurales. Totalmente. Que otra vez, yo creo que ahí el Internet y las redes sociales y demás cumplen una función muy importante, pero también es importante que la gente sea crítica. Hoy recibimos lo que comentábamos hoy, ¿no? Recibís tanta información de todos lados y unos te dicen una cosa, otros te dicen lo opuesto, es decir, ¿cómo hacemos para ver lo que es cierto y qué no? Entonces tenemos que ser súper proactivos en recibir la información que todos nos mandan, pero ir también nosotros a ver la realidad y analizar la data por nosotros mismos, a ver realmente lo que nos están tratando de vender o decir qué hay de cierto en eso y en qué no. Y la otra pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado? Obviamente todos sabemos por qué el Estado quiere tener el micrófono, ¿no? Pues es una manera de mandar el mensaje que ellos quieren. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es el rol del Estado tener medios de comunicación y estarnos diciendo cómo tenemos que pensar? Y bueno, es parte de la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es realmente el rol del Estado? ¿Es decirnos cómo tenemos que pensar o es dejar que cada uno piense que haya mucha competencia otra vez en los medios de comunicación y que nos dé a nosotros nuestra responsabilidad de pensar, bueno, quién realmente es honesto intelectualmente cuando da una noticia, cuando presenta una situación y quién no? Y eso es un ejercicio que hay que ponerlo en práctica y no va a ser fácil, porque tenemos mucha información de todos lados y otra vez estamos adoctrinados a recibir la información, a aceptarla en vez de pensar por nosotros mismos qué hay de verdad detrás de esto. Bien, gracias María. Y Carlos, en las diversas actividades que México Libertario y el Partido Libertario MX realiza, siempre terminamos, bueno, ¿y qué hacer? Generalmente, bueno, nosotros invitamos a políticos, académicos, escritores, etcétera, y siempre concluimos con, bueno, ¿y qué hacer? Yo creo que al menos no quedarse callado, participar, pero no sé si tú tengas alguna opción, alguna propuesta a una sociedad generalmente inerte, que no se involucra. ¿Qué recomendarías tú al ciudadano común y corriente respecto a esta situación y no quedarse solamente como el animal de sacrificio? Recordarás que hace pocos meses en Tasco, una chiquita de 8 años fue a jugar en la casa de los vecinos, la mataron. Los vecinos la mataron, la metieron en una bolsa de basura y escondieron el cuerpo. Y el pueblo completito se fue y mató a golpes a los asesinos. El ser humano actúa por motivos morales. Yo pienso
que el objetivo, la meta es hacer que los mexicanos se den cuenta que están sufriendo unas cosas terribles por tener un mal gobierno. México es pobre no porque seamos tontos o flojos, sino porque tenemos un mal gobierno. Entonces, los muertos de Culiacán, los baches en las calles, la falta de vacunas, la educación pública que es terrible, la pobreza, el sufrimiento de nuestra gente, se debe al mal gobierno. En el momento que la sociedad mexicana se dé cuenta, que cada mexicano se dé cuenta de que eso que está sufriendo, que no está pudiendo poner suficiente comida en la mesa para sus hijos, que no está teniendo los servicios médicos adecuados para su familia por culpa del gobierno, todo este tipo de cosas, en ese momento el pueblo mexicano va a levantar la mano y va a decir, hasta aquí. Y ese es el papel de los intelectuales. Y tú eres un intelectual. Tú eres un intelectual que difunde las ideas correctas. Y ese es tu papel. Y lo estás haciendo, lo estamos haciendo en este momento. Si hay 10 millones de mexicanos que van a escuchar este video, que se den cuenta, que lo piensen. Digan, a ver, ¿por qué México es pobre? ¿Por qué estamos sufriendo en México? Por culpa del gobierno. Y es muy fácil demostrarlo. Es más, no necesitamos demostrarlo, ellos lo saben. Tan es así que se van a Estados Unidos a trabajar porque saben que ahí hay un mejor gobierno. Y no es que los gringos sean más inteligentes o más trabajadores. No, es que tienen un gobierno de veras en lugar de lo que tenemos aquí. Bien, muchas gracias, Carlos. María, lo que ustedes realizan es admirable, tratar de involucrar a la gente, difundir las ideas correctas en oposición a una larguísima tradición, muy poderosa, por otro lado, de ideas incorrectas. Cuéntanos, ¿qué está haciendo el Ayn Rand Center en América Latina? ¿Qué piensan hacer en México? ¿Cuál es su visión en el mediano y largo plazo? En el largo plazo es cambiar América Latina, que tengamos una región mucho más floreciente, mucho más libre, mucho más respetuosa de los derechos individuales. Eso es a lo que queremos llegar. Obviamente no es un botón que uno aprieta mágicamente y todo cambia de un día para el otro. Ayn Rand decía que es una batalla de una mente a la vez, es decir, tenés que convencer a la gente de a poquito de por qué hay ideas que son correctas y hay ideas que nos llevan en un mal camino. Y tampoco, la parte buena es que no hace falta convencer a todo el mundo. Es decir, si vos lográs convencer y darles las herramientas para defender estas ideas de la libertad a un grupo pequeño, pero que es el grupo que, como decimos con Carlos, que tiene el micrófono, que son los profesores de las universidades, que son las personas como vos que difunde y llega con sus ideas a los chicos, algunos periodistas, es decir, la gente que transmite ideas. Si ellos pueden transmitir de manera convincente por qué las ideas correctas tienen consecuencias correctas y las malas ideas tienen consecuencias como las que estamos viviendo, el proceso se acelera mucho más rápido. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer con el Ayn Rand Center es convocar a aquella gente joven que también todavía están tratando de armar sus ideas y tienen la mente más activa tratando de buscar, bueno, ¿qué me sirve a mí para mi vida y para mi país? Estamos tratando de encontrar esas mentes jóvenes activas y educarlas en las ideas de Ayn Rand, en las buenas ideas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de grupos de estudio, de las novelas, sobre todo de Ayn Rand. ¿Por qué las novelas? Porque las novelas de Ayn Rand son obras muy filosóficas, en donde vos ves cómo una buena filosofía impacta en las vidas de los caracteres, de los personajes, de los libros, y cómo una mala filosofía impacta en la vida de los personajes que toman malas decisiones. Entonces es mucho más fácil de ver las ideas puestas en acción. Entonces analizamos las obras de Ayn Rand, qué filosofía, qué principios filosóficos podemos aprender de ellas, y analizamos también sus obras de no ficción, ¿no? Que es como un poco ya poner la filosofía más no en abstracto, siempre buscando los ejemplos teóricos, pero entender los principios filosóficos detrás de eso. Lo hacemos con grupos de estudio, los hacemos con concursos de ensayos, les presentamos las obras de Ayn Rand y los chicos tienen que ellos mismos tratar de comprender de qué trata la obra, qué puedo aprender filosóficamente de esta obra. Hacemos charlas permanentemente, ahora vinimos a México, estamos dando algunas charlas en la Universidad de la Libertad, acabamos de venir una charla en Libérica,
Y es eso, ¿no? Transmitir de a poquito las ideas para que la gente las empiece a comprender. Hemos hecho una conferencia acá en México hace unos años y la idea del año que viene es volver a hacer otra conferencia. Apuntamos más que nada a la gente joven porque es la que también tiene la energía y las ganas de generar un cambio. Y bueno, y básicamente estamos trabajando en toda América Latina y en Brasil también. Es decir, tenemos programas en portugués para ver si cambiamos definitivamente. Y esto es importante, ¿no? Porque por ahí vemos algunos cambios que hicimos. Vamos bien por acá. Argentina, con Macri, pensamos, bueno, capaz que empieza el camino de la libertad y volvimos para atrás. Y ahora con Milei la expectativa es, bueno, parece que otra vez estamos como dándole una oportunidad a la libertad. Y la pregunta ¿es esto a largo plazo o fue simplemente una reacción de la gente de decir, no me gusta más la corrupción de los Kirchner, así que voy a votar por otra cosa? El desafío ahora con organizaciones como el Ayn Rand Center, como lo que haces tú, Víctor, es decir, bueno, ¿cómo hacemos que estas ideas realmente arraiguen? La libertad, el respeto por los derechos individuales, ¿cómo hacemos que arraiguen para que no sea simplemente un viento favorable, ¿no? Bueno, ahora sí, pero después volvemos para atrás. ¿Cómo hacemos para que la gente comprenda que este es el camino y no que simplemente pruebe algo por ser distinto al otro, sino que este realmente es un camino que nos va a llevar a florecer como región? Los mejores deseos, María, de verdad. Ya sabes que es admirable desde mi punto de vista lo que ustedes realizan y bueno, cuentas con nuestra colaboración y nuestra solidaridad. Que es fundamental su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Y qué podemos decirle a la sociedad mexicana? ¿Cómo salir de esto? ¿Hay esperanza, Carlos, desde tu punto de vista? ¿Alguna idea, fuerza que incentive a la gente común, al joven que siguen estas actividades, que aspiramos a que lleguen a ellos? ¿Qué le podrías tú decir? ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. No hay tarea ni problema que sea imposible para la mente humana. Los mexicanos somos capaces de resolver lo que sea, pero que no nos estorben, que no nos quiten el producto de nuestro trabajo, que no nos exijan un permiso para trabajar, que lo tienen que dar aquellos que no trabajan, que no nos estorben, que quitemos al gobierno que nos estorba. Y lo único que se necesita es que la gente se dé cuenta que sin tener que estudiar política y filosofía y muchas cosas complicadas, el tema es muy sencillo. Lo único que necesitamos es ver a nuestro derredor. Es decir, a ver, ¿por qué estamos viviendo en un país tan deteriorado como el que tenemos? En seguridad, en educación, en lo que tú quieras, en salud y demás. Y hay otros países que no están así. Pero cuando un mexicano, cualquiera, se va a esos países, gana como de primer mundo, trabaja como primer mundo, vive como primer mundo. El problema no es de los mexicanos, que seamos incompetentes. El problema es que tenemos un gobierno de incompetentes. En el momento que la gente se dé cuenta de eso, el voto se va para otro lado, las exigencias se van para otro lado y la tolerancia a un mal gobierno se va para otro lado. Y esa es la solución. Que la gente se dé cuenta que su vida es suya, que tiene el derecho a vivirla y a ser libre sin que alguien le esté estorbando. El gobierno tiene una sola función, que es combatir a los delincuentes, para que no me roben lo que produzco con mi trabajo. Fuera de eso, que me deje trabajar en paz, que no me quite lo mío, que no me dé, pero que tampoco me quite. Y resuelto. Y curiosamente, lo único que debería estar haciendo el gobierno mexicano es lo único que no está haciendo. Por eso tenemos los índices de criminalidad que tenemos en todo el país y creciendo, y los cárteles de la droga, etcétera, porque el gobierno no está haciendo su tarea. Entonces le está robando, el gobierno le está robando a los ciudadanos que sí trabajan y no está protegiéndolos de los ladrones, de los cárteles de la droga, de los ladrones menores, que son los que nos quitan lo nuestro. Entonces no es tan complicado entender el tema. Muchas gracias, Carlos. Ojalá haya suficiente madurez y haya todavía tiempo para poder enmendar el camino que hemos mal seguido durante los últimos años. Madurez y tiempo sí que lo hay, pero si lo podemos resolver hoy, ¿por qué esperarnos hasta mañana al mediodía?
Pues sí. Muchas gracias, Carlos, de verdad muy agradecido. Y pues buenos amigos, muchas gracias a nombre de México Libertario y del Partido Libertario MX. Agradecemos mucho su atención. Sigan nuestras actividades, sigan las actividades del Land Run Center para América Latina y los esperamos en nuestras próximas actividades. Gracias por todo.